Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Y les vengo con estas últimas noticias que hoy mismo, hoy día 3 de octubre, ha hecho, se han hecho presente, ¿no? Se han descubierto, ya que hoy, a través de su cuenta de Master of the Universe, celebramos lo que vendría a ser la cuenta de Mattel, el Skelebration, sí señor. Y evidentemente las redes sociales, grupos de WhatsApp y demás han estallado por los aires porque evidentemente se han filtrado, ¿no? O sea, prácticamente lo han comentado. Lo que vendría a ser un pequeño catálogo de lo que va a ser lo de Motu Origin, Motu Filmation Cartoon y Masterverse. Siempre hablando de cara a primavera del 2024, o sea, de aquí a unos cuantos meses. En fin, en todo caso, muchas de estas figuras están muy interesantes. Sí es verdad que la gente se está quejando muchísimo porque evidentemente, no sé, muchos están de acuerdo en ciertas figuras, otras no. En fin, yo en lo particular, ¿qué quiere que les diga? A título personal, siempre hablando de la línea Cartoon, que es la que, entre comillas, nos interesa, o por lo menos a mí me interesa porque... vamos, según Mattel, es que claro, me trabo a la hora de decirlo porque es que yo ya no me creo nada, ¿no? Hasta que no lo vea, pues no sé. En todo caso, toda esta información cójala con pinzas, amigos, y que cada quien saque sus conclusiones. Pero sí es verdad que según Mattel, ya lo hemos hablado varias veces, juran y perjuran y ponen la mano en el corazón diciendo que van a distribuir la línea Cartoon en compensación por lo que han hecho con la línea de Origin, que recuerden que a partir del 2024 va a ser exclusiva de Mattel Creation. Oye, genial. Entonces, pues bueno, hoy se celebra, como dije anteriormente, el Skelebration 2023, madre mía, para celebrar el 41 aniversario de Master of the Universe, ¿no? Y evidentemente las páginas web donde normalmente me suelo informar de todo este tipo de novedades, pues ya hicieron su artículo y está muy interesante. Entonces dice así, ¿no? Vamos a repasarlo un poquito, no obstante aquí, como siempre, les pondré algunas imágenes sobre el tema. Y antes de que me pregunten, sí, todavía tengo la montaña serpiente, mañana día 4, a ver si saco un ratito y puedo hacer el video unboxing, aunque sea de 2 o 3 partes, porque evidentemente yo creo que el video merece toda la dedicación posible por todo lo que representa. Y yo soy el primero que estoy aquí mordiéndome las uñas. Me muero de ganas por abrir esto, pero evidentemente entre una cosa y la otra, los quehaceres del día a día y demás, me ha sido imposible. De hecho, ahora estoy sacando un ratito libre para hacerles este vídeo y comentarlo con todos ustedes. No sé si lo voy a subir hoy a última hora de la tarde-noche o si no ya mañana día 4 por la mañana. Es que más no puedo. Y bueno, volviendo al tema, la noticia dice así: hoy comienza el Skelebration de Mattel, que contará con todo tipo de nuevas revelaciones y promociones de Master of the Universe durante la próxima semana. O sea que entre comillas, Mattel nos va a ir dando información todos estos días, con lo cual viene genial para compartir con todos ustedes, disfrutar del universo de Master of the Universe o Amos del Universo, independientemente de que nos guste la distribución, forma de venta y demás. Yo creo que estamos de enhorabuena y hay que ver el lado positivo de las cosas, que es ni más ni menos que se está hablando bastante de nuestro glorioso universo de Master of the Universe, ¿no? Entonces la cosa dice así, ¿no? La próxima semana, tal. El gran anuncio de hoy es la revelación del catálogo de juguetes de Master of the Universe de cara a la primavera del 2024. Lo dicho, pondré algunas fotitos por aquí. Esto incluye Masterverse y Origin, que se lanzarán en primavera del 2024. Además hay nuevas opciones de moto para la red social tipo. Ni idea cuál es la red social esta, ya pondré más información al respecto. Que te permite grabar tu voz para crear un vídeo. Hay disponible un tema de Skeletor que convertirá tu voz en la de Skeletor. Todavía no se ha probado personalmente, así que pulsa tipo en las tiendas de aplicación y juega como mejor te parezca. Vamos, esto tiene pinta de que es la típica aplicación que distorsiona la voz, en fin, de las miles que hay, chorras de estas de aplicaciones. Y por último, por hoy está disponible un conjunto de fondos sociales, avatar y fondos de pantalla móviles, ver más abajo, tal. Habla más de Skelebration durante la próxima semana, así que toca estar atentos. Y como siempre, el búnker de Recoil está muy pendiente. Y bueno, evidentemente no voy a
hace referencia a los nombres. Yo creo que directamente vamos a pasar a las imágenes, ya que en dichas imágenes vienen los nombres de dichas figuras y demás. Y a ver, aquí pone nota del equipo: con los dibujos de animación de Filmation de los 80 como muestra de inspiración, en 2024 presentamos Cartoon Collection. ¡Wow! Y recuperamos los personajes de Motu con su apariencia original basada en la serie de animación. Los cuerpos de los personajes se han actualizado para representar mejor sus inspiraciones: piernas más rectas para estar más erguidos, hombros redondeados, músculos, el torso actualizado para que la musculatura de la figura sea lo más proporcionada posible. Cada figura ahora viene con un accesorio nuevo directamente del contenido animado de los años 80, mientras que la parte posterior del diseño del paquete recrea escenas específicas de esos episodios maravillosos que tanto nos ilusionaron. Las figuras de Cartoon Collection siguen siendo compatibles con la línea de Masters of the Universe Origin. Ojo al dato, que mucha gente pensaba que no, pero sí, son totalmente compatibles. Más que nada para la gente como yo, para todos los que hacemos reconversiones y customización de figuras de acción de Moto Origin. Aquí lo tenemos, más materia prima para hacer custom. Vamos a ver, sigue diciendo: también estamos actualizando nuestra cadencia de oleadas en el 2024, por lo que además de 2 nuevos personajes de la colección de dibujos animados en cada oleada, también tendremos una nueva reedición del favorito de la gente, ¿no? De los coleccionistas por oleada, para brindarles a todos una segunda oportunidad de llenar esos vacíos en sus colecciones. Los aficionados también pueden esperar más waves este año y en los años de los años anteriores. ¿Qué quiere decir este párrafo? Pues por lo visto, lo que se estaba escuchando en forma de resumen y en plan rumor, pues evidentemente Mattel tiene intención de reeditar los típicos personajes clásicos vintage. Yo quiero creer que de la línea Origin, o sea, como que los quieren reeditar con la línea Cartoon. Puede ser algo muy positivo, ojo al dato. No obstante, toda esta información cójala con pinza, porque estoy leyendo a través de la traducción de Google Translator, con lo cual igual alguna cosa se traduce mal, ¿no? Sigue así: además de las ofertas principales, estamos lanzando varias exclusivas divertidas que pueden encontrar en los siguientes minoristas. Evidentemente exclusivas de Target, haciendo 2-pack en asociación con Stranger Things, para presentar una colaboración asesina directamente desde el revés. Skeletor y Demogorgon. Ahí es nada. Los finalistas. Además de las ofertas principales, estamos lanzando varias exclusivas divertidas que puedes encontrar en los siguientes minoristas. Evidentemente en Target, Walmart, en fin, exclusivas de Estados Unidos, ¿no? Con Target se han asociado con el equipo de Stranger Things para presentar una colaboración asesina. Me parto. Directamente desde el revés. Skeletor y Demogorgon, crossover brutal. Tengo que decir que me gusta ese crossover. Vamos a ver, en fin. No obstante, como son exclusivas y demás, ni lo miro. Imposible de adquirir en tienda normal. Los finalistas también podrán encontrar personajes anteriores deseados por los fanáticos que traeremos de regreso, como Trap Jab y King Randor. Pues vale, muy bien, maravilloso, porque son personajes muy queridos y demandados, sobre todo Trap Jab. Y por último, más hombres serpientes se están uniendo a la refriega en Walmart, más exclusiva, madre mía. Incluido un personaje que muchos fanáticos con ojos de águila pueden reconocer por el empaque del Necroconda. Sí, señor. En fin, una recombinación custom y se han sacado ese personaje de la manga. Si mal no recuerdo, creo que sale aquí. Ah, sí, miren, lo tienen aquí. Aparece aquí, amigos, en el arte de la montaña serpiente. En fin, por la parte que me afecta está muy bien. Ojalá lo pueda encontrar en tienda física, pero me da a mí que va a ser que no. Exclusivos para tiendas minoristas, tiendas especializadas: King Randor, Ninja, Western, Trap Jab, los favoritos de los fanáticos. Ojo, cuando dice tienda especializada, quiero creer que es en retail, a tiendas normales, con lo cual al loro, porque si es así, se lo podemos decir a las tiendas especializadas y demás que nos manden a pedir estos personajes, con lo cual, genial. Después tenemos para Walmart los Snakeman, Lord Grabs, que está muy bien, Terror, que está muy bien también, y Necroconda. Qué pena, macho, exclusivo a través de Walmart.
Y después lo que vendrá a ser la colaboración, evidentemente, este 2-pack maravilloso de Skeletor y Demogorgon. En fin, pues eso es lo que hay, así la información más interesante. Pero yo creo que lo suyo es analizar. La verdad que el manual está muy bien. O sea, lo que vendría a ser este pequeño catálogo. Tenemos a He-Man, Skeletor, Hombre Bestia con el láser ese maravilloso que, si no me equivoco, creo que sale en los primeros 2 capítulos de la serie Filmation. El bigote es Man at Arms, como ya habíamos visto. Attila también. Pero para mí lo más interesante es Trash Jab, que me parece espectacular. Lord Grabs, que me parece genial, que pertenece a la línea esa del 88 con Slamurai, que no llegó a salir, que sí los tuvimos en Classic, y que se hace presente como exclusiva de Walmart, si mal no recuerdo. En fin, qué mala leche tiene Mattel. Luego tenemos a Terroir, que es una amalgama, un custom click-clack, que bueno, personalmente es el menos que me gusta. Y el 2-pack maravilloso crossover que han cogido la cabeza del Demogorgon y se la han metido a un cuerpo de Hombre Bestia, y ahí te queda la colaboración. Repintado de Skeletor, utilizando la cabeza que viene con Screech en ese maravilloso 2-pack. Y en fin, un color así azul turquesa con... tiene pinta como que tiene sombreado, como si le hubieran echado un tintado, ¿no? En fin, bueno, nada que cualquiera con un poquito de maña pueda customizar, o sea, nada que echar de menos. En cambio el Necroconda sí que mola bastante, si es verdad que todas estas piezas se pueden obtener. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual tengo yo las piezas por ahí para hacer el custom y me ahorro un dinerillo. Y bueno, de Masterverse tenemos ni más ni menos que unos personajes también muy interesantes. Ya hemos conocido lo que vendría a ser a la Attila Sorceress Revolución, al Skeletor Revolución. Y aquí es donde vienen los pesos pesados, del cual hemos hablado en los últimos vídeos y directo en mi canal, que es ni más ni menos que el Trap Job de New Eternia, que está impresionante, yo creo que hay que tenerlo sí o sí. El amigo Duncan, el bigote, Man at Arms, sí señor, New Eternia, impresionante. Y después vemos aquí al amigo He-Man, madre mía de mi alma, que tengo que decirles que a mí este en principio no me gusta nada. Estamos hablando de Revolution Battle Armor He-Man. Yo ya vi el primero en una tienda en Madrid con el amigo Rubén y demás colegas coleccionistas en abril, cuando fui al Figurama, y ahí dejé el pack, no me gustó nada. La verdad que lo que es la armadura en sí podían haberla hecho cromada, no sé. La cabeza tampoco me gustó. Creo que teniendo los Classic, esta figura voy a pasar totalmente de ella. La Evelyn de la película, tampoco es que me diga mucho. Y después tenemos este maravilloso 2-pack donde tenemos a Windor con la versión evolucionada de Orco Mago Blanco, niño. Así señor, como si fuera Gandalf. El blanco. Y después tenemos la versión del mini cómic maravillosa de New Eternia Triclops. Este sí que me llama la atención, es un personaje que, si puedo, me haré con él porque me encanta. Y bueno, queridos amigos, en principio eso es lo que quería comentarles. Vamos a ver si hay alguna noticia más. Bueno, ya después pondré aquí el enlace, pondré el enlace de la página web donde he estado analizando y comentándoles esto para que ustedes vean con más detalle. Pero sin lugar a dudas yo creo que poco más que añadir, se ha dicho lo más interesante. Y esto es lo que hay, queridos amigos. Pues nada, simplemente me despido. Espero sinceramente que les haya gustado este pequeño vídeo flash rápido review de todas estas novedades que se han mostrado en esta semana que empieza de celebración de Celebration. Me quedo a la espera de sus comentarios. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil me quedo aquí disfrutando de mis colecciones. Un cordial saludo y chao chao.